Hola, hola niñas y niños de quinto grado. Nuevamente estamos con todos ustedes continuando con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 2. El día de hoy tratamos el área de comunicación, la actividad número 5, con el título Leemos un afiche para reconocer sus características. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta: reconocer las características de un afiche al leerlo. Vamos a reconocer cuáles son esas características de un afiche solamente con leerlo. Para dar a conocer la importancia del cuidado del agua en la familia, elaborarás un afiche. Reflexionamos primero y respondemos a estas preguntas. Ahí tenemos una imagen, la imagen de un afiche, y para ello vamos a reflexionar respondiendo a lo siguiente. ¿Qué es un afiche? Aquí lo tienes, aquí lo observas detenidamente, viendo qué es lo que contiene, y nos vas a decir luego ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un afiche? También te recomiendo que observes en su integridad para que puedas de allí sacar la respuesta a qué es un afiche, luego para qué sirve y también qué características tiene. Ahí están colores, formas, palabras, tamaños diferentes, imágenes que constituyen lo que es un afiche. También vamos a ingresar al proceso de la lectura y para ello, antes de leer, observas el afiche y respondes las siguientes preguntas. ¿Por dónde empezaré a leer el afiche? ¿A quién o a quiénes estará dirigido? ¿Qué se quiere comunicar con el afiche? Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es un afiche que nos habla del agua y jabón. Ese es su título, agua y jabón. Luego hay más palabras, más textos. Hay imágenes de un niño con una capa verde, luego hay recuadros donde nos muestra alguna información y seguramente son recomendaciones porque nos va a hablar acerca del agua y el jabón, para qué se utiliza, cómo se utiliza, quiénes debemos usarlo, etc. Este es un afiche, aquí tienes una muestra y también debes saber ya, sacar alguna conclusión, alguna idea o inferir qué es un afiche, para qué sirve, qué características tiene. Luego nos concentramos en lo siguiente. Este sí es el afiche que nosotros vamos a analizar. El anterior era un ejemplo, un modelo. Entonces, antes de leer un afiche, vamos a reiterar las preguntas. ¿Por dónde empecé a leer el afiche? Aquí tenemos imágenes también. Hay imágenes, luego tenemos textos con letras grandes. Aquí al inicio hay otro pequeño texto, pero donde destacan estas palabras. Hay un texto entre signos de admiración. Luego hay, a manera de recomendaciones, lo que nos va complementando el texto como información. Luego aquí en fondo blanco tenemos más texto y finalizamos también con otro texto en este recuadro. Y al fondo, al final, hay también información acerca de quiénes son los que presentan, propalan o los interesados en difundir este afiche. Entonces, ¿por dónde empezar a leer? El afiche tiene una secuencia lógica como un cuento o cualquier otra narración. Vamos a ver justamente eso dentro de sus características. ¿A quién o a quiénes estará dirigido? ¿Para quiénes está hecho este afiche y hacia quiénes está dirigido? ¿Quiénes deben leerlo? ¿Quiénes deben tomar en cuenta estas recomendaciones? ¿Quiénes son los interesados en el conocer el contenido de este afiche? Entonces, ¿a quién o a quiénes estará dirigido este afiche? Y la tercera pregunta, ¿qué se quiere comunicar con el afiche? En este caso, si nos habla del lavado de manos,
Entonces está dirigido a todos nosotros. Nos dice aquí arriba, siempre alertas, siempre sanos. A manera de eslogan, a manera de una llamada de atención, y luego hay texto e información. Agua para arrastrar la suciedad, jabón para eliminar los gérmenes, papel toalla para secarse las manos. Aquí hay más información. Cuando te laves las manos, asegúrate de que tus uñas queden bien limpias. Y asegura la información, asegura que este texto sea entendido, sobre todo la intención, con la información de este recuadro. Si no tienes papel toalla, usa una toalla limpia y asegúrate de cambiarla todos los días. ¿De parte de quién es este afiche? Del Ministerio de Salud. Y hay información justamente del Ministerio de Salud para que, si desean, puedan comunicarse y requerir mayor información. Entonces, todo esto, lo que vemos en este cuadro, constituye lo que viene a ser un afiche. ¿Y por dónde empezar a leer? Tú tienes que ver por dónde comenzamos a leer, porque básicamente el afiche lo que tiene como intención es llamar la atención. Con las imágenes, con los títulos llamativos, aunque el que tenemos a la vista no presenta muchos colores, pero destacan el tamaño y la forma de las letras en los títulos y en los diferentes textos. Luego también tienes que definir a quién o a quiénes estará dirigido y qué se quiere comunicar con el afiche. Nos está dando una alerta, nos está dando consejos, recomendaciones acerca de lo que debemos hacer todos los días y en familia con el lavado de manos para tener cuidado en estos tiempos de pandemia. Vamos, entonces, dentro de la lectura debo tener en cuenta lo siguiente: identificar el tema, es decir, de qué trata el afiche. ¿De qué trata finalmente? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos está tratando de comunicar este afiche? Vamos a relacionar las imágenes con el texto escrito. Ahí están las imágenes: una toalla, un caño de agua que está cayendo sobre las manos de un niño que se ha enjabonado. Entonces, una toalla, un caño de agua corriente, las manos del niño y un jabón. Todo ello tiene que ver con el lavado de manos, que es el título de nuestro afiche. Identificar el eslogan, frase o idea que refuerza el propósito del afiche. Lo dijimos anteriormente. Aquí arriba, entre signos de admiración o exclamación, está la frase siempre alertas, siempre sanos. Ese es el eslogan. Esta es una frase especial que refuerza el propósito del afiche sobre el lavado de manos. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Y finalmente, reconocer el autor o autores del afiche. Ya lo dijimos, Ministerio de Salud, Infosalud, da un teléfono 0800 10 828 para poderse comunicar y seguir informándose acerca de lo que el Ministerio de Salud está proponiendo en estos tiempos de pandemia. Es importante también lo siguiente: todos los afiches tienen una presentación distinta, pero están diseñados para que lo primero que observes sea el eslogan o la imagen central. Las imágenes son llamativas, entonces eso es lo que justamente llama rápidamente nuestra atención a través de nuestra visión. Lo que vemos en primer lugar son las imágenes y luego los textos en letras grandes. Este afiche no trae colores más que el celeste, azul y blanco, pero hay afiches que sí presentan colores llamativos justamente para eso, para llamar nuestra atención. Entonces, luego de leer el afiche, que ya lo hemos estado analizando, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje transmite el afiche?
qué mensaje nos está transmitiendo, qué información nos está dando, qué quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que nosotros reaccionemos ante este afiche, ante la información que nos está presentando. ¿A quiénes se dirige este afiche? ¿Por qué? ¿A quiénes está dirigido? Todos estamos involucrados de una u otra manera dentro de lo que es la pandemia que estamos viviendo. Entonces el afiche está dirigido para todos, pero hay que identificar dentro de la familia que cada uno de nosotros realice este lavado de manos de la manera correcta, y para ello justamente es que están las recomendaciones. ¿Quién o quiénes son los autores? Ya también lo habíamos definido y está en la parte inferior de nuestro afiche, el Ministerio de Salud y toda la demás información que allí nos trae. ¿Cuál creo que es el propósito del autor? O mejor dicho, tú, ¿cuál crees que es el propósito del autor? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad es que nos muestra este afiche? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Para qué? ¿Para qué está confeccionado, elaborado este afiche? ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Qué relación encuentro entre la imagen y el texto escrito? Ya lo explicamos anteriormente, imagen y texto escrito, desde el título, el eslogan y los textos como información que nos trae a continuación. Luego, también estoy de acuerdo con el mensaje del afiche. ¿Por qué? Eso también debemos determinarlo. Tú, que eres el lector, ¿estás de acuerdo con el mensaje? ¿Sí o no? ¿Por qué? Tienes tus razones de repente para cuestionarlo o para aceptarlo también. Tú tienes que definir esta situación. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué otros elementos encuentro en el afiche? Hay que ver también que hay otros elementos. Elementos como los colores, las formas de las letras, los tamaños, también los fondos de cada recuadros de los textos. Entonces todo eso también constituyen otros elementos propios de un afiche y debemos saberlos identificar. Colores, formas, tamaños, fondos y alguna otra información que te muestre el texto que no justamente está dado en letras. ¿Y cuál será su utilidad? ¿Para qué sirve un afiche? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es su utilidad? De repente también, ¿cuál es su importancia? Todo ello debemos determinarlo justamente con lo que acabamos de analizar desde las imágenes anteriores hasta lo que estamos viendo en esta parte. Es importante también, a partir de las respuestas, elaborar una lista en la que presente las características de un afiche. Debes elaborar una lista con todas estas características acerca del afiche, porque esta información te va a servir para diseñar y elaborar tu propio afiche. Entonces, nuevamente te recomendamos, después de haber respondido a estas preguntas, elaboras una lista con las características del afiche, porque ello te va a servir para diseñar y elaborar tu propio afiche. Luego, en esta parte reflexionamos sobre lo que hemos aprendido. ¿Qué sabías acerca de los afiches? ¿Sabías algo? ¿Conocías? ¿Habías elaborado antes? Todo ello lo respondes y nos dices ¿qué sabes ahora? ¿Qué sabía de los afiches y qué sé ahora? Claro, luego de haber desarrollado esta actividad, seguro que ya tienes mayor información, mayor conocimiento, mayor práctica con lo que se refiere al afiche. ¿Qué dificultades tuve para reconocer las características de un afiche y cómo las superé? Claro, siempre hay dificultades, hay algo de repente que no entendemos, pero para ello está la familia,
también tus profesores, para que te vayan orientando en cuanto se presente alguna dificultad en el trabajo que vas desarrollando. ¿Para qué me sirve reconocer las características de un afiche? Debes saber entonces que si vas a elaborar más adelante un afiche, tienes tú que saber cuáles son las características. Entonces por ahí va la respuesta a esta pregunta: ¿para qué me sirve reconocer las características de un afiche? Finalmente recordamos lo siguiente: guarda en tu portafolio la lista que has elaborado con las características del afiche, porque te servirá para elaborar tu propio afiche en la siguiente actividad, en la actividad número 6. Entonces, hasta aquí ya estamos conociendo lo que es un afiche, cuáles son sus características, y luego en la siguiente actividad elaboraremos nuestro propio afiche. Esta ha sido la actividad número 5 de comunicación. Leemos un afiche para reconocer sus características. Te deseo lo mejor. Como siempre, estuvo contigo el profesor José Carlos y me despido hasta la próxima.